¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, amigas de Facebook de Educación Bíblica, Educando con la Palabra de Dios en el Espacio de Mujeres? Hoy llegamos al último encuentro para hablar sobre el libro de Santiago, ¿no? Este libro tan rico para el cristiano que nos ha enseñado, al menos a mí en lo personal, y muchos desafíos, muchas pruebas, muchos momentos para reflexionar y ver cómo nos estamos conduciendo, ¿no? En el capítulo 1 hablando acerca de las pruebas, de las dificultades, de las tentaciones, el objetivo de esas pruebas, que es buscar sabiduría, depender de Dios, para saber lo que hay en nuestro corazón. Después, cómo muchas veces como cristianos hacemos diferencias, hacemos acepción de personas, el uso de la lengua que sea para bendecir y no para maldecir, sino para alabar a Dios. Después también en cuanto al trabajo del labrador, el ejemplo que ponía con Job, como vimos la semana pasada, el no ser amigos del mundo, en el capítulo 4. O sea, es un libro muy interesante, ¿no? Que engloba muchísimas áreas de la vida del cristiano, por no decirlo que todas casi, ¿no? Y se pueden buscar muchas explicaciones a lo largo de los otros libros y encontrar mucha riqueza. Y hoy terminamos con el capítulo 5 y vamos a leer Santiago 5 desde el 13 al 20. Son 7 versículos. Y en esos 7 versículos Santiago nombra una palabra muy importante para el cristiano: orar. Hoy el título que le puse a este pequeño tiempo es Oramos, ¿no? Vamos a ver algunos puntos que Santiago tiene en cuenta en estos versículos de circunstancias en las cuales debemos depender en oración, ¿no? Y lo importante que es la oración, no un estudio exegético de la palabra oración y de lo que es la oración, sino en este caso lo que Santiago hizo, buscar determinadas 4 circunstancias en las que el cristiano debe orar y cómo debe ser nuestra actitud, ¿no? Así que bueno, sin más, oremos por este tiempo. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por este hermoso libro de Santiago, Señor, como cada una de las palabras que están escritas en tu libro. Te alabamos porque nos permites encontrarnos una vez más y te pido por aquellas amigas, aquellas oyentes que están del otro lado en Facebook y al que puede escuchar, que desea de bendición. Te agradezco, Señor, y te alabo por todo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, sin más vamos a comenzar. Le decía que el título que le puse a este pequeño tiempo es Oramos, ¿no? Y busqué en la palabra oración. Oración. El significado es un significado secular, ¿no? En cuanto a la Biblia. Dice que oración es la comunicación reverente con Dios durante la cual das gracias y pides bendiciones, ¿no? A través de la oración nosotros podemos dar gracias, podemos pedir bendiciones, podemos expresar nuestro corazón, pero hay una gran verdad en cuanto a la oración. Eso sí, esa comunión, dice que es la comunicación. Cuando existe una comunicación intervienen dos, el que habla y el que escucha, ¿no es cierto? Entonces, en el Edén, esa comunicación con Dios, ese libre acceso a Dios que tenía el ser humano, al pecar Adán, se cortó. Esa comunión con Dios se perdió. Y la oración, miren si no es tan importante, que con una oración de arrepentimiento y de fe podemos restaurar esa comunión que se perdió en el Edén, ¿no? Porque a través de una oración podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y si esa oración es sincera delante de Dios, porque Dios es el único que sabe eso en cada uno, podemos tener la dicha y la gran bendición de ser hijas de Dios y restaurar esa comunión y tener un libre acceso a Dios. Pero vamos a enfocarnos en eso, ¿no? En que ya recibimos a Cristo y que podemos hablar con Dios así como hablamos con cualquier persona, porque tenemos un libre acceso y podemos volcar nuestro corazón, ¿no? Y Santiago como les decía anteriormente, nombra 7 veces desde el versículo 13 al 20 la palabra oración.
Y vamos a comenzar versículo por versículo y les decía que describe 4 situaciones, ¿no? Y vamos a leer el versículo 13, Santiago 5:13, que dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Acá Santiago dice: haga oración, ¿no? Y habla de, está afligido. Y el afligido da la idea acá de estar en una situación de una continua preocupación, de algo tan difícil y tan complicado que nos lleva muchas veces a estar muy preocupadas, muy turbadas por la situación que se está viviendo, ¿no? Y dice que si alguno está afligido, hay algún otro, haga oración. Y si está alegre, cante alabanzas, ¿no? Y vamos a ver 2 ejemplos de Pablo en situaciones de aflicción y difíciles. ¿Qué actitud tuvo Pablo, no? Sufriendo en circunstancias difíciles. Da la idea acá de esa palabra afligido. Está sufriendo, está padeciendo algo muy difícil de sobrellevar. Vamos a ir a 2 Timoteo 2:9, que dice lo siguiente: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acá Pablo les estaba hablando cómo era un soldado cristiano, y él estaba preso, pero dice: sufro penalidades a modo de malhechor. Él estaba preso por predicar el evangelio, como si fuera un ladrón. Pero, ¿qué pasa? Decía Pablo, tenía esa motivación de decir: la palabra no está presa, porque él estaba dentro de la cárcel. Entonces, ahí estaba, él estaba pasando una situación, como describe acá Santiago, sufriendo en circunstancias difíciles, ¿no? Y vamos a buscar otro ejemplo de Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9, dice, no, 7 al 10, dice lo siguiente. Acá Pablo estaba teniendo un problema físico de salud, que muchos dicen que era una miopía muy importante, por eso necesitaba alguien que le escriba, ¿no?, las epístolas. Y en el versículo 7, Dios le dio a Pablo un aguijón en mi carne. Y miren lo que Pablo decía en cuanto a esa situación que Dios le permitió tener. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él oró por eso, le pidió a Dios que le saque. Y el Señor, que le dijo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué palabras tan profundas, ¿no? Y qué consagración de Pablo a predicar el evangelio, porque él estaba puesto para eso, para llevar el evangelio, y estaba pasando circunstancias sumamente y extremadamente difíciles, pero no por algo malo que él haya hecho, sino por predicar el evangelio. Y aparte de eso, en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, dice, para que me fue dado un aguijón en mi carne, para que no se exalte tanto, le fue dado un aguijón en su carne, ¿no? Que supuestamente, como les decía, según algunos estudiosos, era una miopía muy importante. Pero, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Él oró, él le pidió a Dios que le saque esa situación, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está, en esta circunstancia donde pasamos sufriendo en circunstancias difíciles, Dios le dio gracia a Pablo para transformar esa flaqueza, esa debilidad, en fortaleza, en fuerza. Y nosotras podemos tener esa capacidad de hacerlo por el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando dependemos de Él, aceptando su voluntad. Porque muchas veces oramos para que cambien situaciones y no cambian, pero tiene que cambiar nuestro enfoque externo, nuestro enfoque interno, nuestra actitud en determinadas circunstancias.
Alguien dijo alguna vez que la felicidad no dependía de lo que tengo a mi alrededor, de lo que sucede externamente en mi vida, sino del enfoque interno que yo le doy a esa situación, ¿no? Por eso Pablo decía también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, y sufría penalidades y le bastaba la gracia del Señor en determinadas circunstancias. Y es muy lindo aprender a depender como hijas de Dios en circunstancias difíciles que nos van a tocar vivir, porque como veíamos en los capítulos anteriores, las pruebas están puestas para ver, Dios las usa para ayudarnos a crecer, para que adquiramos sabiduría buscando la dirección de Dios, pero también para ver qué es lo que había en nuestro corazón, ¿no? Porque cuando estamos en una situación límite sale lo que tenemos adentro, ¿no? ¿Qué es lo que si tenemos esa dependencia de Dios, de buscar en oración como Pablo y aceptar que Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, podemos tener una victoria. Y nuestro enfoque interno, nuestra actitud cambia totalmente, ¿no? A pesar de que pasemos las circunstancias que pasemos. Dios se encarga de pulirnos y siempre está en control absoluto de cada situación. Nosotras no podemos. Pero miren algo interesante que dice, volvemos a Santiago, el versículo 5, el capítulo 5, perdón, de Santiago, dice, la primera parte, si está afligido, haga oración, pero si está algún alegre, cante alabanzas también, ¿no? Cante alabanzas. A veces no todos vivimos al mismo tiempo las mismas situaciones difíciles. Capaz que cuando alguna de nosotras vivimos circunstancias complicadas, otros están disfrutando, y cuando a los que les tocó disfrutar viven circunstancias difíciles, Dios no nos da las pruebas en la misma medida todas, sino que nos da a cada una conforme a sus propósitos y a lo que Él quiere formar en nuestras vidas. Pero es muy importante, decía Wiersbe, el libro que leía en base a este tema, que cuando suele suceder esas cosas, miren lo que dice en el 5.9. En 5.9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, ¿no? A veces, cuando pasamos circunstancias difíciles, tenemos la tendencia de, como mujeres, somos quejosas las mujeres, somos de exponer mucho lo que pensamos, lo cual está bien, ¿no? El Señor nos hizo con esas sensaciones y con esa capacidad de discernimiento. Pero a veces no quejarnos, ¿no? O no ponernos mal por el bienestar. Sería la idea no sería la idea no quejarnos, sino la idea no ponernos mal por el bienestar que el otro o la otra hermana en este momento está viviendo. A veces estamos pasando situaciones difíciles y no nos gozamos del bien que le toca a la hermana, del disfrutar, y eso Dios lo ve. Y eso también es un poco de envidia, ¿no? Porque la envidia no solamente quiere tener lo que otros tienen, sino que impide disfrutar las bendiciones del hermano o de la hermana, ¿no? De las hermanas, en este caso, que estamos hablando en una reunión para mujeres. Por eso es muy importante tener en cuenta esas actitudes que tuvo Pablo, ¿no? Acá una frase que anoté que se las quiero compartir. Dice, el creyente maduro, en cuanto a las alabanzas, sabe cantar también mientras sufre. Si estás alegre, si te va todo bien, canta alabanza, dará al Señor y le demos gracias, porque todo viene de Él. Pero el creyente que es muy maduro, que depende de Dios y sabe que Dios está en control absoluto de esas circunstancias, también sabe cantar mientras sufre. Y qué bien que hace cuando pasamos situaciones difíciles cantar y alabar a Dios, porque cambia nuestra emoción, cambia nuestro enfoque interno, ¿no? Y vamos a leer Pablo. Seguimos con Pablo y Silas, que estaban presos. Les vamos a leer ese versículo en Hechos 16, 25. Dice lo siguiente. Hechos 16. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban presos. Las cárceles en ese tiempo eran espantosas, horribles, me imagino frías, húmedas, calurosas, todas las características desfavorables para una persona. Y aparte en esa época estaban atados, o sea, las manos y los pies en un cepo, ¿no? Con cadenas, con grilletes. Y qué difícil situación, pero ellos cantaban porque sabían
en quién creían, y el Señor estaba con ellos. El Espíritu Santo los motivó a depender de Dios, y cantaban y alababan a Dios, y fueron de testimonio. Muchas veces en situaciones difíciles es muy importante que, a pesar de lo difícil que resulte, ser un testimonio, ¿no? Cuesta mucho, pero en dependencia de Dios somos un testimonio. Si alabamos a Dios, agradecemos y no nos quejamos por lo que nos toca vivir, porque la queja es pecado. Todo lo que no proviene de fe, decía en Romanos, es pecado, ¿no? Y entonces, y el que duda, peca. Cuando nos quejamos es porque también estamos dudando del poder de Dios y no esperamos en la prueba buscando sabiduría, ¿no? Así que qué interesante la vida de Pablo en todas circunstancias, ¿no? Y sigamos con el segundo punto. Dijimos el primer punto, oración en el sufrimiento, como Pablo. Y vamos a ver en el segundo punto, es oración en la enfermedad. Y vamos a leer para eso Santiago, volvemos a Santiago 5, 14 al 16. Dice así: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y acá decía, les puse el punto 2, oración en la enfermedad, ¿no? Y este cuadro que acá Santiago explica en estos 3 versículos tiene mucho que ver con 2 Corintios 11:30. Vamos a ir a 2 Corintios 11:30, que dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Enfermos y debilitados. ¿Se acuerdan que Corintios era una iglesia que tenía muchas dificultades en muchas áreas, ¿no? Y Pablo tuvo que exhortar muchas veces. Y dice, hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice duermen, no significa que están descansando, haciendo una siesta, sino partieron con el Señor. No están, son salvos, porque está hablando a cristianos acá, es una iglesia Corinto, pero el Señor se los llevó, ¿no? Están en su presencia, están con Él. Y hay enfermos y debilitados. Y es interesante meditar acá en 3 puntos, ¿no? Que pude estar anotando. Dentro de esta oración por la enfermedad, el primer punto es la desobediencia a Dios puede resultar en una enfermedad. No es una regla general, porque no todos los que nos enfermamos o los que padecen dificultades de salud es porque tienen pecado en sus vidas. Eso es una regla que con mucho temor no debemos medirla, ¿no? Solamente Dios sabe los motivos por los cuales el cuerpo se enferma. Obvio que el cuerpo se va desgastando, y cuando el cuerpo se va desgastando, y los que tenemos edad ya lo sabemos, que no es lo mismo tener 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30, 40, 50, ni de hablar desde 80, porque el cuerpo, como quien dice, pasa factura. ¿Por qué? Se va desgastando, y es la ley así de la vida, ¿no? Es la ley de la naturaleza que Dios nos hizo. Nuestro hombre se va a ir, pero el interior se renueva de día en día, dice, ¿no? ¿Qué enfermedades van a venir? Dios va a permitir y nos va a enseñar. Lo cual me da temor de decir que es una regla decir, estás enfermo, tenés pecado. No podemos caer en ese juicio ante ningún hermano, porque eso está mal. Pero sí podemos, cada uno en comunión con Dios, ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esas circunstancias, ¿no es cierto? Y muchas veces, como le pasó a David, en el Salmo 32, vamos a ir al Salmo 32, dice lo siguiente, vamos a leer una parte. Mientras callé, en el versículo 3 del Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, y mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Y después, por esto orará Tito todo santo en el tiempo. O sea, David había confesado a Dios su pecado.
¿no? Confesó a Dios aquello que había hecho, lo cual estaba enfermando su cuerpo. Dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese pecado, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos muestra cuando la abrimos con temor el pecado que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces esa desobediencia produce enfermedades, produce distintos tipos de dolencias en nuestro cuerpo, ¿no? Que no, o sea, puede producir desgano, no voy a nombrar porque, bueno, no soy médica, pero algunas enfermedades pueden estar producidas por el pecado. No es una regla general, ¿no? Pero David, ¿cuál fue la actitud de David? Él reconoció su pecado. Y al final, miren lo que dice Dios en este versículo 32:8, que es un versículo hermoso. Dice, te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? El amor de Dios está ahí siempre. Te haré entender. Él confesó su pecado y Dios le dijo, te voy a hacer entender el camino donde debes andar. Y así es con nosotras. Nosotras nos damos cuenta de nuestro pecado, lo confesamos y vamos a Dios y Dios no nos va a dejar de lado jamás, nunca. Te haré entender. Si nosotros tenemos un corazón abierto, una mente sencilla para escuchar su palabra, Él nos va a entender el camino que debemos andar. Solo debemos hacer una cosa, obedecer. Porque la desobediencia es la que puede traer muchas enfermedades. El otro punto, dentro de la oración en la enfermedad, dice, el pecado también afecta a toda la iglesia. Si pertenecemos a una congregación, el pecado de esa persona, como le pasaba en Corintio, afectaba a toda la congregación. Y Pablo fue muy estricto y le dijo, saquen a ese de la congregación. Si se apartan, Dios es amor, Dios quiere que le restauremos al hermano, pero muchas veces esa persona que es cristiana, pero que está sobrellevando un pecado, sea cual fuera, ¿no? Un pecado propio con su cuerpo, o puede ser una murmuración, puede ser de distintas índoles, de distintas clases el pecado. Está tan alejado de Dios que contamina al resto, ¿no? Contamina a la congregación. Entonces, ¿por qué el pecado? El pecado afecta a la iglesia, el pecado de todos, tanto de los líderes como de cualquier miembro, porque Dios no gradúa en un orden la iglesia, para una administración, para un mejor orden, porque Dios es un Dios de orden, y establece autoridades, y nadie está exento, ¿no? de caer en pecado, incluso las autoridades. El hecho de que ocupen un lugar no está en desliz, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y con mucho más temor también las personas que ocupan, porque están a la vista de todos y Dios les va a pedir una mayor examinación. Como decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no? Y los que hablamos o explicamos la palabra con temor. Pero bueno, redondeando este tema, el pecado afecta a la iglesia. Y debemos ver el otro punto que nombra, volvemos a Santiago, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Y acá dice que confesé, qué bueno que es cuando dañas a un hermano, confesar, pedirle disculpas o no, ¿no? Confesarse sus ofensas unos a otros, eso edifica, eso sana, eso agrada a Dios, ¿no? Es un olor fragante. Pero, en ese sentido, a veces, en cuanto al orden establecido en la iglesia, eso, si es algo que realmente afecta, eso le compete a los ancianos, pero en unos a otros, acá dice, confesar sus ofensas unos a otros. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y acá hay un punto importante, ¿no? Porque debemos confesar el pecado primero al Señor. Y si en ese pecado está afectado a un hermano, debemos pedirle perdón. Muchas veces, a veces no lo hacemos porque perdemos la reputación, ¿no? O tenemos que mantener una imagen. Pero delante de Dios, no. Dios es el que ve lo que nosotros no podemos. Entonces, eso agrada a Dios, confesar las ofensas unos a otros. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y volviendo acá, en el versículo 14, dice, llamen a las oraciones ungiéndole con aceite. Y quería explicar un puntito en cuanto a eso.
En Marcos 16:1, cuando el Señor dice, cuando pasó el día de reposo, el Señor ya había sido crucificado y puesto en el sepulcro, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Es la misma idea acá, ¿no? Se preparaba el cuerpo con especias, se lo ponía distintos tipos de especies aromáticas para ungirle para la sepultura, ¿no? Y esa es la idea, es el mismo cuadro. Y también dice ungiéndole con aceite. En esa época los médicos muchas veces usaban aceite para ungir, para cuidar a los enfermos, o el aceite tenía un significado importante, ¿no? Para el pueblo de Israel. Pero la idea acá no es que, dice, la oración de fe salvará al enfermo, porque veníamos hablando de que muchas veces el pecado produce las enfermedades, ¿no? Muchas veces, no siempre. Entonces, la fe salvará. ¿Por qué? Porque esa persona se va a dar cuenta de su pecado, va a reconciliarse con Dios y Dios lo va a perdonar. Pero es la imagen del ungir, es la idea de lo que esas mujeres, cuando el Señor estaba en el sepulcro y después cuando se presentaron en el sepulcro con las especias aromáticas y que el Señor ya no estaba porque había resucitado, es la idea de usar esos medios, orar, pero el cuadro es usar esos medios que Dios proporciona para tener la salud. No significa que la sanidad está puesta en una enfermedad en que el anciano o los líderes de la iglesia te unjan, te sanen. No, porque Dios nos da la arma acá para orar y usar las armas, ¿no? El cuadro es ese. En ese tiempo estaban las especias, el aceite, eran cosas seculares que Dios usa para mejorar la salud física, ¿no? Que nosotros en la actualidad tenemos un avance en la ciencia y en la tecnología muy importante, tenemos los médicos, pero en cuanto a la salud física y en cuanto a la salud espiritual, acompañar con la oración, ¿no? Y vamos a seguir avanzando en ese tema. Esa es la idea, el cuadro que presenta Santiago acá. Y el tercer punto está dado en los versículos 17 y 18 del capítulo 5 de Santiago. ¿Y oración por qué? Por el país. Y vamos a leerlo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, hasta ahí. Y en la tierra produjo sus frutos, ¿no? Acá Elías estaba en una situación, había un rey que estaba gobernando Israel que era malísimo, que era Acab, era muy malo, había mandado matar a los profetas, y había un señor Abdías que había rescatado a los profetas del Señor y los resguardó para que Jezabel, que era la mujer de Acab, no los mate, y era muy malo, o sea, y el pueblo tenía sus ídolos, tenía sacerdotes que adoraban a Baal, en lugar de adorar a Dios, adoraban a Baal, se hicieron imágenes para ellos. Entonces, estaban en esa situación y Dios, vamos a buscar 2 o 3 versículos, no vamos a leer la historia de Elías porque es larga, son 2 capítulos para que no se haga tan largo. Primera Reyes 17 dice lo siguiente, al 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gala, dijo a Acab, que era el rey malvado, que hizo, miren lo que dice de Acab, dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y Elías vivía en esa época, ¿no? Dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿no? O sea, Elías habló con él. Y bueno, tal es así que Elías se tuvo que ir a esconder en una cueva. Pero Dios le proveyó los cuervos, le proveyó a la viuda de Sarepta, que le preparó para que él comiera. Y miren la actitud que tuvo Elías. Estábamos hablando de la oración. En el versículo 20 del capítulo 17 de Primera Reyes dice, y clamando a Jehová, dijo, Dios mío,
cuando le curó el hijo de esta viuda, que estaba muy mal, ¿no? Y al final, dice, la mujer le dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios, ¿no? Y esa actitud que tuvo Elías de dependencia, él fue muy firme en cuanto a decirle lo que Dios quería acá, ¿no? Y le dijo, solamente por la palabra de Dios va a venir agua, va a llover en esta tierra que hacía muchísimos años que no tenían esa provisión de agua, que es tan importante, ¿no? Y después pasó un tiempo y Elías vuelve a frente acá. Y sabemos cómo sigue la historia. Si quieren, les animo que lean el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Pero Dios actuó en favor y demostró su poder. Pero Elías, dice, acá Santiago decía que Elías, volvemos a Santiago. Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice. Y oró fervientemente. O sea, Elías es pecador, como nosotras, tenía la misma capacidad, pero él confiaba en la palabra que Dios le dijo. Oró fervientemente. Y Dios en su tiempo se manifestó, se expresó y demostró que es el único Dios. Bueno, después, si van a leer la historia, van a ver cómo los profetas de Baal son degollados, son muertos, y Dios, Elías demostró al pueblo que los profetas que ellos seguían y adoraban no tenían poder, el poder del Dios creador, del Dios salvador. Entonces, pero miren la actitud que tuvo Elías, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y después volvió a orar y demostró. O sea, Dios bendijo esa oración con un propósito específico de Elías, ¿no? Porque Dios se manifiesta y se expresa a través de sus propósitos en la vida de cada una, porque la oración necesitamos orar fervientemente y de corazón, porque muchas veces hablamos, decimos muchas cosas, pero no hablamos con Dios, porque repetimos, pero no tenemos un contacto íntimo, una comunión de expresar, de abrir nuestro corazón, y Dios lo ve, ¿no? Con sinceridad. Y Elías oró fervientemente, y oró nuevamente, y Dios le concedió de acuerdo a sus propósitos, ¿no? Si anteriormente, cuando hablábamos también de los enfermos, a veces Dios no quiere sanar a las personas, porque no está en sus planes, porque Él es soberano. Igualmente acá en esta situación con Elías, él tenía sus propósitos en esa sequía, limpiar a los profetas de Baal y demostrar su poder a ese pueblo, ¿no? O sea que qué interesante que es la actitud de Elías, y vamos a ver qué actitud tenemos que tener nosotras como hijas de Dios en cuanto a la oración, en cuanto a nuestro país, en cuanto a nuestras autoridades. Acá era una autoridad en eminencia, un gobernante, y nosotros tenemos gobernante. Y en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. 2 del 1 al 3 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, ¿no? Muchas veces, y a mí me pasa, porque yo muchas veces en las actitudes o en la forma de llevar, uno no está de acuerdo quizás, pero nosotros tenemos que orar por esas autoridades, ¿no? Y tenemos hoy en día la posibilidad, que era diferente en la época de acá, de votar, de elegir nuestras autoridades, y ahí nos expresamos, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar igualmente. ¿Pero por qué? Para que nos permitan vivir quieta y reposadamente. Cada vez está todo más turbuloso, ¿no? En cuanto a la vida cotidiana en distintos países. Pero debemos orar fervientemente para poder tener la libertad de llevar su palabra, ¿no? Que vivamos quieta y reposadamente en todo. Cada vez está más difícil, cada vez se complica más. Todos sabemos las situaciones que se viven a diario, en todas las leyes que están fuera de Dios, que dejan a Dios afuera, no una religión, sino a Dios, sus principios, sus valores, sus creencias. Entonces, nosotros debemos orar por eso, y para nosotros mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas, ¿no? Orar por nuestras autoridades. Nosotros no sabemos si en algún momento Dios les va a permitir ser sus hijos también, ¿no? Y sabemos que delante de Él
todos vamos a rendir cuenta, ¿no? En el juicio del gran trono blanco. Pero bueno, eso es un tema aparte. Nosotras, ¿cuál es nuestra actitud en la oración? Orar por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿no? Porque esto es agradable delante de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver el último punto. Dice, oración por los extraviados de la fe, por los que se han extraviado. Y la idea acá, vamos a leer el versículo 19 y 20, volvemos a Santiago, dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿no? Acá esta palabra extraviados de la verdad significa que tiene un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Vamos a ir a Hebreos 2.1. Vamos a leer acá el libro anterior a Santiago. Hebreos 2.1 dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Acá Santiago les decía que debemos orar por esos hermanos que se han extraviado de la verdad. Y Hebreos dice que estemos atentos a lo que hemos aprendido y escuchado, no sea que nos deslicemos, ¿no? Y ese alejamiento gradual de la voluntad de Dios, ¿no? De la verdad de la palabra, de la verdad del Evangelio. A eso se refiere, ¿no? Y dice, pero acá, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos y también ayudarlos, ¿no? En 1 Pedro 4.8, pero vamos a ver de qué manera los podemos ayudar. 1 Pedro 4.8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y otro versículo, Proverbios 10.12, dice lo siguiente. 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿no? No debemos odiar al hermano que se ha extraviado de la verdad. Al contrario, debemos orar por él. Porque dice que el odio despierta, pero el amor cubre las faltas. El hecho de cubrir las faltas, como decía también 1 4:8, tened ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor a nosotros nos cubrió nuestros pecados con su sangre, nos perdonó pecados abominables y no estaríamos condenados por la eternidad, ¿no? Pero en su gracia tenemos la esperanza de la vida eterna y tenemos nosotros que buscar desarrollar esa actitud con las hermanas que se alejan de la verdad, no enjuiciarlas, eso le compete a Dios. Pero ¿qué pasa cuando dice cubrirá multitud de pecados? No significa que vamos a agarrar el pecado y lo tapamos, lo justificamos, no es esa la idea. La idea es acercarnos a la hermana. Obvio que tampoco la vamos a obligar a escuchar porque cada uno somos personas adultas y tienen la responsabilidad de escuchar o no, pero nuestra obligación como hijas de Dios es administrar esa vida que Dios cruzó en nuestro camino, ¿no? Porque esa es la responsabilidad que Dios nos pone, independientemente, si estamos congregándonos en una misma iglesia, no podemos ser indiferentes, ¿no? Porque somos todos miembros de un mismo cuerpo, ¿no? De la iglesia local. Si somos hijas de Dios, acá Wiersbe explicaba muy bien, ¿no? O sea, él hablaba, dice, Efesios 4.15, hablando de que tampoco podemos cubrir el pecado, me estaba olvidando de ese versículo, Efesios 4.15, que es un versículo muy claro, dice lo siguiente, Efesios 4.15, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos seguir la verdad. Estas hermanas que habla Santiago acá, estos hermanos se habían descarriado, se estaban extraviando de la verdad. Y nosotros debemos primero orar por ellos, pero buscarlos con amor para que vuelvan a la verdad de la palabra de Dios, hacerlos volver, ¿no? Y un cristiano maduro, decía Wiersbe, busca ganar almas. O sea, al cristiano, si ya es cristiano, acá está hablando de personas no que no conocen la verdad, no que nunca recibieron a Cristo, sino que se extraviaron, se están alejando. De a poco, no es que hoy decido, bueno, hoy ya me alejo, no leo más la Biblia, me voy, entre comillas, de la iglesia, no. Es un
es un proceso gradual que se va dando de a poquito. ¿Y por qué se va dando de a poquito? Porque voy alejándome de a poco de la voluntad de Dios que está en su palabra. Y quizás también porque no la conocemos, ¿no? Porque no la hemos masticado, porque no la entendemos y porque no quisimos aprender, ¿no? Quizás no desarrollamos eso solamente el discernimiento de las verdades escriturales para discernir, porque hoy en día en esta pandemia sobre todo, uno entra a internet y encuentras una gama de mensajes, pero no bíblicos todos. Entonces tenemos que ser sabias de no extraviarnos de la verdad y ver, de buscar, de seguir la verdad en amor en esto que es la cabeza, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero porque con la medida que nosotros conocemos y estudiamos o buscamos escuchar con un oído dócil la palabra, vamos a poder diferenciar, ¿no?, las falsas doctrinas de las verdaderas, los falsos maestros de los verdaderos, ¿no? Y Dios, una frase que decía Wilson en cuanto a la oración acá, en una congregación que él estaba, había una persona que oraba y oraba y oraba, largas oraciones, y esas oraciones larguísimas y muy emocionales, y no decía nada, no le expresaba nada al Señor de lo que quería. Entonces uno de los que estaba ahí en la congregación, cansado de escuchar su parlerío de palabras, le dijo: pedile algo a Dios, porque no le estás pidiendo nada. A veces oramos y pedimos mal y no le decimos a Dios realmente lo que queremos, solamente verbalizamos palabras sin sentido, ¿no? Y la oración es emocionante porque muestra lo que hay en nuestro corazón. Hablamos con Dios y derramamos, ¿no? Y lo más interesante es que aún antes de que hablemos, el Señor ya sabe lo que vamos a decir, porque ya conoce la palabra aún antes de que esté en nuestra boca, porque el Señor es omnisciente, el Señor ve nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, volviendo al tema de las hermanas que se apartaron de la verdad, que se extraviaron de la verdad, acá Bush decía que el cristiano maduro busca eso, un cristiano que está creciendo en madurez, busca a sus hermanos extraviados, no se pone en un nivel superior. Es muy triste ponerse en un nivel superior porque en algún momento el Señor te va a bajar. Eso es una realidad, ¿no? El Señor nos baja y nos hace, así como a Job, que era justo, recto, pero Dios le enseñó: bueno, bástate mi gracia, acá estoy yo, de oídas te había oído, como Pablo también, ¿no? Para que él no se ensoberbeciera de sobremanera, le fue dado un aguijón. O sea, esa actitud de humildad, ¿no? Tenemos que la actitud de humildad muchas veces la diferenciamos con, bueno, sí, tengo poca ropa, no tengo plata. No, la humildad es una actitud del corazón. Y cuando puedo buscar a un hermano descarriado y mirarlo justamente a los ojos con sinceridad, es humildad. Lo demás es soberbia, ¿no? Entonces, sería bueno que desarrollemos como hijas de Dios esa actitud, ¿no? De buscar, pero por sobre todo, decía William acá, dice: bueno, nosotros buscamos a la hermana extraviada, vuelve a la verdad, vuelve a la comunión, pero igualmente al ser hija de Dios se salva, está salva. Pero William dice: ojo, que también esto, el rescatar personas, también tiene que ver con el que no tiene Cristo, con el perdido, porque si bien está quizás no es cristiano, está en una religión, hay tantas religiones hoy en día, perdida, creyendo en cosas que no tienen vida, que no tienen los ídolos en las imágenes, ese también es muy importante, mucho más, porque la hermana que se estropeó de la verdad, que se alejó, que se apartó, dejó de estar en comunión, de congregarse, va a ir al cielo porque es salva. Dios, la salvación no se pierde, así es el amor de Dios. Pero el que no conoce la verdad está condenado por el infierno. Entonces dice, también eso es importante, el que haga volver, dice, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sabemos que la muerte espiritual es estar separado de Dios por la eternidad, ¿no? Cuando les decía al principio que esa comunión, esa conversación, ese libre acceso a Dios que tenía Adán y Eva se cortó por el pecado, esa comunicación, esa oración que tenía, y se puede restituir a través solamente del Señor Jesucristo, ¿no? Así que el último versículo que les comparto,
amigas, hoy es 2 Corintios 5:20. En cuanto a esto dice, estoy en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, nos hizo embajadores. Es un ministerio ser embajadores, representantes de Dios. Un embajador en un país es el que representa a ese país, ¿no? Y lo hace de la mejor manera porque representa a su país, su identidad. Y nuestra identidad es el Señor Jesucristo. Entonces somos embajadoras en nombre de Cristo. Lo representamos. Y el Señor Jesús, cuando ve que una hermana se apartó de la verdad, como le pasó a Pedro, él cuestionaba mucho las cuestiones, y el Señor sabía que se iba a golpear, que iba a negarlo, pero aún así lo siguió amando, ¿no? Porque lo había escogido, era salvo Pedro. Entonces hay así muchos ejemplos más. Bueno, amigas, les comparto para finalizar, que se hizo muy largo, 3 puntos, ¿no?, para meditar. Primero, oro en dependencia de Dios. Segundo, ¿cuál es mi actitud hacia la hermana extraviada? Y en tercer lugar, oro por las autoridades que están en eminencia para que nos permitan vivir quieta y reposadamente. Y espero que les haya sido de mucha bendición. Y ahora sí quiero hablarles a aquellas amigas o oyentes que están en Facebook que nunca recibieron a Cristo en su corazón. Les decía al principio que esa comunión, esa conversación tan fluida que tenía Adán con Dios en el Edén se cortó por el pecado. Y a través del Señor Jesucristo, que murió en la cruz, si creemos en Él, si reconocemos nuestro pecado delante de Dios y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, esa comunión se restaura. Acá Santiago decía que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, ¿no? Y cubrirá multitud de pecados. En la Biblia la muerte da la idea de una muerte espiritual, de una separación de Dios, ¿no? Por eso es que la comunicación con Dios se cortó, pero a través de Jesucristo, como les decía antes, se restauró, porque Dios es amor. Dios no desecha a nadie. Él vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente tenemos que creer que el único Salvador es el Señor Jesucristo. Si nunca recibiste a Cristo en tu corazón, te animo a que lo hagas, porque para poder restablecer esa comunión que tenés cortada con el Señor, con el Creador, con el Dios, con mayúscula, ¿no? Y oremos. Podés decirle así al Señor Jesucristo: Señor, reconozco que soy pecadora, reconozco que por mis propios medios no puedo ir al cielo. Quiero pedirte que perdones mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que sos hija de Dios. Y esa comunión cortada, esa separación de Dios, queda restablecida a través del Señor Jesucristo. Busca información a través de algún conocido. Estoy a tu disposición para lo que quieras, para lo que desees, si te gustaría conocer la verdad de la palabra de Dios. Y a las amigas, hermanas cristianas que están escuchando, muchas gracias por este tiempo. Terminamos con el libro de Santiago. Fue un libro muy apasionante, hermoso y muy desafiante para poner en práctica, ¿no? Cada día y examinarnos para poder crecer y poder llegar a ser maduros en Cristo, ¿no? Wilby terminaba con una frase en ese libro y decía: no necesitas envejecer mucho, solamente debes madurar en Cristo, ¿no? Buscando cada día es una enseñanza, ¿no? Buscando de traer sabiduría a nuestro corazón. Contar nuestros días, como dice el Salmo 90:12, contar nuestros días de manera de traer sabiduría. Y no nos olvidemos que somos embajadoras del Señor Jesucristo en su nombre, ¿no? Oremos para terminar. Señor, gracias por este tiempo y por estos hermosos encuentros con el libro de Santiago. Que haya sido de bendición para cada una de las oyentes. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro. Que el Señor les bendiga mucho. Chao, chao.